Incorporó a Fausto Vera, incorporó a Aníbal Moreno, incorporó a Matías Viña, pero buscó a Santino Andino, a Gianluca Prestiani y a Maher Carrizo para finalmente terminar contratando a un Kendry Páez sin regularidad en el fútbol europeo. El plan de Gallardo para el año 2026 era poblar un poco más la mitad de la cancha, reforzarse en el lateral, pero sin dudas el plan prioritario de Marcelo Gallardo para su River versión 2026 era la de incorporar un creativo desde banda, un extremo que le genere al propio River, que le invente a los compañeros y que también se autoproduzca. Por eso en el mercado de pases, el River de Gallardo buscó incorporar jugadores del ámbito local que le podrían haber cumplido en esta función o hasta del exterior. Caso Gianluca Prestiani, caso Maher Carrizo y caso el propio Santino Andino. Por eso en este video vamos a hablar del plan y de la necesidad de Gallardo para proyectar para un River mucho más creativo de mitad de cancha para adelante en el año 2026 en comparación a lo que fue durante todo el 2025 con lagunas ofensivas, con ausencia de gol, con falta de creatividad, para comparar justamente las estadísticas, agarrar lo que fueron los intérpretes de River desde afuera hacia adentro en el año 2025, compararlos con la intención de incorporar de River en el 2026 y ver cuáles son las soluciones que Gallardo podría haber encontrado en el mercado de pases para sustituir los errores y las ausencias que lo dejaron afuera de la Copa Libertadores en el año 2025. Lo que vamos a tener en cuenta para hacer el análisis en este video y para hablar de lo que tuvo Gallardo y lo que tuvo River en el 2025 y lo que ha querido incorporar para este 2026 que eso nos viene, son tres estadísticas claves en las cuales se va a basar todo el análisis. No son los goles, no son las asistencias, no son los minutos jugados siquiera, son los pases claves realizados, las chances creadas por cada jugador y los regates exitosos, ese porcentaje que dictamina porcentaje de los regates intentados termina teniendo éxito para poder buscar en el mercado de pases, sea en el ámbito local o en el ámbito internacional, y así comparar con lo que ha tenido River en el 2025, qué jugadores pueden actuar de creadores desde la banda. Hablar de jugadores no desequilibrantes en el uno contra uno, o no solamente desequilibrantes en el uno contra uno, sino que actúen de creadores del medio hacia afuera. Tal es el caso, ha buscado a Maher Carrizo, ha buscado a Santino Andino, que uno quizás considera, vamos a ver las estadísticas y las métricas, podrían cumplir esta descripción, esta clasificación del perfil que ha buscado River incorporar para afrontar en este 2026 y sin duda verán cuando comparemos los jugadores que ha tenido River a disposición en el 2025 y sus números puntuales en estas estadísticas, no le ha abundado esta característica de jugador y por eso River ha salido a buscarlo en el año 2026, ha incorporado a Kendry Páez, dato no menor, y eso también lo vamos a analizar en este video. ¿Era o no era la mejor opción Kendry Páez para el River de Gallardo? Nos vamos como jugadores de River que Gallardo tuvo a disposición en el año 2025 para cumplir con esta función a tres casos puntuales. Facundo Colidio, uno de los que habituó como delantero, más pensando en el ataque, más pensando en el gol que pensando en la creación. Maxi Meza, uno que ha jugado bastante en el primer semestre y casi nada en el segundo semestre y lo ha hecho más bien como mediocampista, pero también desde afuera por su perfil histórico, por lo que ha hecho en Independiente, por lo que ha hecho en México y en la selección argentina, puede llegar a ser considerado un posible creador desde la banda y sin duda es el que más reúne las características es Juan Fernando Quintero. ¿Qué pasa con Quintero? ¿Sirve en esta posición? ¿Sirve en este lugar? ¿O es un jugador que propone otro tipo de soluciones para el River de Gallardo? En primer lugar, hablemos de Facundo Colidio, uno de los casos interesantes por los que River se ha peleado con Boca para incorporarlo, por el que ha atravesado quizás momentos durante el 2024, durante el 2025 y veremos qué sucede con él en el 2023, algunos muy altos y otros muy bajos, un jugador realmente poco constante que veremos en sus estadísticas qué es lo que pasa cuando lo ponemos, lo posicionamos como un posible creador de la banda. Verán en pantalla las estadísticas, este mapa creado para Facundo Colidio, donde encontrarán el mapa de calor arriba a la izquierda, un jugador que ha disputado en total en el año 2025 contando, ojo, solamente clausura y apertura, hablamos solamente de ámbito liguero nacional, tanto para el fútbol argentino como también cuando comparemos jugadores que juegan en el exterior, 28 minutos en total con un total de 1.702 minutos jugados, aproximadamente hablamos de 60 minutos por partido, un promedio alto que habla de un jugador que casi siempre ha sido titular en River. Vamos a las estadísticas que nos interesan para hablar de Facundo Colidio como una posible jerarquía o como una posible opción para Gallardo para jugar del medio para adelante y ser ese extremo creativo que se produzca a él, pero también le produzca al resto de los compañeros. Pases clave por partido, solamente vemos una estadística
de 1,07, una estadística baja de pases claves por partido para un Facundo Colidio que por la zona en la que juega, en el lugar en el que ven en el mapa de calor ocupa en la cancha, tiene pocos pases claves por partido. Ha creado en total durante todo el 2025 7 grandes ocasiones, 7 grandes chances, que es indiferente si han o no han terminado en gol, porque la realidad es que muchas veces una asistencia requiere y necesita de un delantero que lo convierta. Muchas veces el pase puede ser perfecto y el delantero puede fallar un gol, por lo cual hablamos no de asistencias, ni siquiera de asistencias esperadas, sino de la estadística chances creadas y pases claves, para hablar solamente y pura y exclusivamente de estadísticas que requieran del propio jugador, que requieran en este caso del caso Facundo Colidio. Regates exitosos por partido, un número de 0,85, es decir, menos de un regate exitoso por partido y una efectividad del 37,6%. De los regates, de los gambetas que intenta Facundo Colidio, acierta menos de la mitad. Ha convertido 6 goles, ha brindado solamente 2 asistencias, y en cuanto a asistencias esperadas, tenemos la estadística solamente del Clausura, donde ha entregado, o se han esperado, que entregue 0,7 asistencias, algo que ronda más o menos la estadística de asistencias que han sido en total 2. Si vemos el mapa de calor, claramente es un jugador que se ubica en el lugar donde a nosotros para nuestro análisis nos serviría, para nuestra estadística nos serviría, porque arranca en ese 3/4 de cancha arrimado a la izquierda y tiende a aparecer por dentro, o por lo menos tratar de centralizarse para jugar más cerca del 9, sea Drusi, lo ha sido Borja también, o hasta lo ha ocupado él en la cancha a veces, Colidio pocas veces, pero ha llegado a ser el único centro delantero de River. ¿Es Colidio el jugador en cuanto a la estadística y en cuanto a lo futurístico que le hemos visto jugar durante todo el 2025 en River una posible alternativa? Yo creo que no. Yo creo que Colidio es un jugador que quizás actúa más como goleador, como llegador, que no termina de cerrar como creador. Tiene pocas asistencias, tiene pocos pases claves, no es un gran regateador para justamente arrancar desde afuera y arrimar la pelota hacia adentro y poder darle lugar a algún que otro compañero que define y que convierta, o por lo menos genere situaciones de gol para que convierta a sus compañeros. Hablar de Colidio como un creador desde la banda creo que limitaría, o por lo menos encasillaría a Colidio en un perfil de futbolista que no termina de ser. Veremos qué pasa con jugadores como por ejemplo Juanfer Quintero, un jugador que sí sin dudas es un creador, sí sin dudas es un jugador que tiene esa cualidad en el pase, esa calidad para gambetear y para inventarse jugadas que realmente no ven otros compañeros. El colombiano tiene una calidad y una mente extraordinaria para brillar en la primera de River. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la gambeta? ¿Qué pasa con esa rotura de la monotonía que cuando River está lento quizás no encuentra en Quintero un cambio de ritmo, no encuentra en Colidio un cambio de ritmo y probablemente tampoco lo encuentre en Maxi Meza? Pero hablemos primero de Juan Fernando Quintero, un jugador que ha jugado, por haber llegado en el segundo semestre por y para el Mundial de Clubes, solamente 13 partidos en la primera de River en su vuelta en este tercer ciclo en River Plate, lo cual equivale a 719 minutos, un promedio de 55 minutos por partido. Hablamos de un jugador que también ha jugado más de titular que de suplente, y su acumulación total de minutos habla de que ha estado más adentro de la cancha que afuera. Menos que Colidio, eso es cierto, ha sido muchas veces el primer cambio de River, aun cuando River no creaba y aun cuando River no fluía. Juanfer Quintero durante el 2025 fue el primer cambio de River. Yo creo que en este 2016, en los primeros 2 o 3 partidos que hemos visto de River, hemos visto un Quintero renovado, mejor físicamente, con mucha más presencia en el cierre del año pasado. Y creo que River debe tener a Quintero más adentro que afuera, pero eso es quizás análisis de otro video. Es clave de Quintero 1,8 por partido. Y acá vemos cuánto mejora Quintero la estadística de Colidio. Tiene un pase más clave por partido de lo que ya tenía Colidio, que, repito, más llegador que creador. Juanfer Quintero, más creador que llegador. Ahora, chances creadas, hablamos de un número alto, también 6. El problema lo tienen los regates exitosos, 0,5 por partido, una estadística baja para una zona de la cancha donde a River le requiere muy poco espacio contra equipos que muchas veces en el Monumental se van a abrir a encerrar, se van a abrir a resguardar cerca de su arquero, y ahí es cuando quizás necesitemos a un Juanfer Quintero más centralizado, como ven en el mapa de calor, que arranca desde la derecha, pero que tiene bien presente su presencia en el carril central, donde lo hemos visto mucho en este 2026, en estos primeros 3 partidos, pero no tiene cualidad de la gambeta, del cambio de ritmo, de la velocidad, sí en espacios reducidos. Repito, un talentosísimo futbolista Juanfer Quintero, no en el despliegue, no en la velocidad, no en el cambio de ritmo, donde a veces River necesita este chispazo, esta sorpresa, que creo que en Juanfer Quintero, con su 43% de efectividad, alto, pero su poca tasa de conversión para la cantidad de gambetas que intenta por partido, no es una estadística que quizás
a River le solucione demasiado. Repito, si por dentro, donde han brindado un gol, donde ha entregado 2 asistencias, menos de las esperadas, 2.23 en asistencias esperadas, pero la realidad es que un Juanfer más centralizado, con otro creador desde la banda que se pueda juntar con Quintero, creo que quizás sea una solución mucho más fiable para River en este año 2026, algo que todavía, repito, no lo tiene. Digamos de esta manera, el último jugador que podemos meter dentro de la lista, dentro de la nómina, de los jugadores que por perfil, por características, por nombre y demás, podrían cumplir con lo que nosotros estamos buscando en ese perfil de futbolista que nos cree algo desde el costado, que nos produzca, que nos genere goles. Maxi Mesa es un jugador que a lo largo de su carrera lo ha sido y quizás en su llegada a River haya jugado más como un 8 puro, en el lugar que a veces ha interpretado Simón en el primer ciclo de Marcelo Gallardo, no tanto como un extremo creativo desde la banda. Fíjense ustedes su mapa de calor. Maxi Mesa es un jugador que verán en pantalla, aparece más en todo el amplio margen de ataque de 3/4 para adelante, pero lo hace mucho por dentro, no propiamente por fuera. No tiene casi lugar, no tiene casi pisadas en el 3/4 de cancha por la derecha, un poco más a pierna cambiada sobre la izquierda, pero la realidad es que Maxi Mesa es más un jugador al que Gallardo ha utilizado centralizado y no como un extremo, sino como un tercer volante cuando River haya jugado con 3 o con 4 volantes a la altura de la mitad de la cancha. 16 partidos jugados, 828 minutos, 55 minutos por partido aproximado. Repito, mucho en el primer semestre, muy poco en el segundo. Más o menos la misma presencia que Quintero, pero Quintero más en el segundo semestre que en el primero que no estaba. Pases claves 1,18. Otra estadística baja de un jugador que asiste muy poco. Ha asistido solamente una vez en todo el año 2025. Crea pocas chances y tampoco tiene demasiados regates exitosos, a pesar de que gane muy poquito más de uno cada 2 regates del que intenta. 51% de efectividad, 0,9 regates exitosos por partido. Es una estadística verdaderamente baja, a la que si le sumamos una asistencia esperada del 0,11% de un jugador, quizás hoy ya no tanto desequilibrante como lo fue en Independiente, ya no tanto ofensivo como lo fue en Independiente, sino más de presencia a la mitad de la cancha, de primer pase, de juntar pases, de tratar de formar parte de la gestación de la jugada, no de crear directamente para que definan sus compañeros. Concluyendo en el perfil Maxi Mesa y habiendo pasado por Juanfer Quintero y habiendo pasado también por Colidio, nos encontramos con que River, que ha tenido un mal 2025, que le ha faltado el gol, que tampoco tiene delantero, pero eso es otra cosa que la podemos hablar luego. River es un equipo al que ofensivamente le ha costado en el 2025 y que encontramos un problema claro. Desde afuera no tiene creador, tiene un llegador como Coridio que tampoco es que aporte tanto gol, tiene un jugador de calidad como Juanfer Quintero para encontrar un pase clave, pero no una gambeta que abra espacios, y tiene un jugador que hoy ya es más volante que llegador, que forma parte de la jugada y no tanto que la produce, como es Maxi Mesa. River no tiene este perfil de futbolistas, por eso, repito, no es algo que diga yo, es algo que le podemos analizar en la intención de del moverse en el mercado de pases en el 2025, donde ha intentado como prioridad Santino Andino, terminó en el Panathinaikos de Grecia, ha intentado por Maher Carrizo, que hoy fue presentado en el Ajax de Ámsterdam, y termina cerrando apresuradamente en un préstamo extraño al ecuatoriano Kendry Páez de 18 años, que me parece marketineramente una variante interesante al que hay que ver. Talento tiene, lo ha demostrado tanto en la selección como en Independiente del Valle, no en el fútbol europeo, que puede ser una variante, una alternativa para el River de Gallardo. Ya vamos a llegar hasta allá. Primero quiero hablar de los jugadores a los que River ha buscado en este mercado de pases. Y el primero, uno que me parece verdaderamente interesante, el caso Gianluca Prestiani, que ha sonado en River, que ha rumoreadose sobre su vuelta al fútbol argentino, que ha estado cerca de volver a jugar en la Argentina, pero que hoy en Champions acaba de hacer una terrible partido en la fase previa contra el Real Madrid, una de las figuras de la cancha de la victoria del Benfica, que le puso pasaje a los playoffs, y ahora otra vez, imagino como titular, tendrá que jugar durante este mes de febrero un partido clave, ida y vuelta contra el Real Madrid. Para hablar de Gianluca Prestiani, futbolista importante en el sub-20, vamos a tener que juntar la temporada 24-25 y la 25-26 para tomar un extracto de 22 partidos jugados similares a los que analizamos a Colidio, a los que analizamos a Maxi Mesa y a los que posteriormente vamos a analizar Maher Carrizo y Santino Andino, porque en su llegada al 2024 se tuvo que adaptar al Benfica. En su presente 25-26 todavía estamos por la mitad, entonces me parece justo juntar las dos temporadas para llegar a los 22 partidos jugados con, ojo a este dato, 855 minutos nada más, un aproximado, un promedio de 38 minutos por partido. Un jugador que no arranca tanto desde el 11, que no tiene tantos minutos por partido, y por eso ya empieza a dar de baja su candidatura de jerarquía, que técnicamente lo tiene, que por presente quizás también, pero que en el Benfica
poco a poco empieza a ser una opción en el 11 titular, pero hasta acá no lo ha sido todavía. Pases claves por partido, una de las estadísticas más bajas de este video, de esta lectura, de este análisis, 0,69 con, en el Benfica, 0 chances creadas entre las últimas 2 temporadas. Un jugador muy regateador, 1,44 regates exitosos por partido, más de uno por ahora, el futbolista que más regatea, más gambetea, más propone en 1 contra 1 de lo que hemos analizado, solamente 2 goles, solamente una asistencia, habla del presente de Gianluca Prestiani, un jugador muy joven, alrededor de 20 años, que todavía se está adaptando al fútbol europeo y que por eso quizás no sea ese salto de jerarquía en cuanto a lo estadístico, en cuanto a lo numérico, que River necesita incorporar en este mercado de pases. Ya está confirmado, Gianluca Prestiani no va a jugar en River, de todas maneras es uno de los perfiles, uno de los jugadores a los que River y Gallardo buscado incorporar para este 2026 que se nos viene, que ya comenzó. Maher Carrizo para mí era uno de los talentos más grandes que había tenido el fútbol argentino durante el 2025. Un Vélez complicado, de un arranque de temporada muy difícil, que terminó mejorando radicalmente con su presentación en Copa Libertadores y con haber ganado alguna que otra Supercopa en la cancha de Independiente y en la cancha de Rosario Central. Maher Carrizo tenía sin duda destino de exportación, era uno de los talentos que iba a jugar en el fútbol europeo. La pregunta era si ahora o si previo paso por alguno de los grandes del fútbol argentino. River lo intentó, Boca también quiso contar con Maher Carrizo para este semestre. El chico surgido en Vélez quiso pasar directamente al fútbol europeo luego de haber jugado 22 partidos entre apertura y clausura en el año 2025, sumatoria total de 1614 minutos, uno de los que más ha jugado en la primera de su equipo. Minutos aproximadamente promedio 74 por partido, es un promedio verdaderamente alto de un jugador que hubiese llegado a River habiendo jugado siempre de titular en su equipo. No tiene estadísticas tremendas en cuanto a lo numérico, sí es el jugador más goleador que hemos analizado por la zona en la que se ocupa en la cancha, es un futbolista que juega un poquitito más retrasado que Colidio, más en función que en posición, entiéndanme, Colidio más un llegador, Maher Carrizo un futbolista que arranca un poquito más atrás, tiene 5 goles, uno menos que Colidio, pero al fin y al cabo con bastante presencia goleadora para hacer una de sus primeras campañas como profesional en la primera de Vélez. No tiene los pases claves que necesitamos ni tampoco las chances creadas. Hablamos de 1 y hablamos de 0,62. Es un jugador que sí regatea, que sí se saca de hombres de encima y que la principal característica que podía posicionarlo como candidato en este River era que juega pierna cambiada de la izquierda. El problema, que quizás te choque con Juan Quintero, que necesita de ese lugar para arrancar, no tiene los chances creadas que necesitamos, no tiene los pases claves que necesitamos. Un jugador muy talentoso que va a jugar en el Ajax, por estadísticas, todavía quizás no sea lo que más le sirva a la River de Gallardo o lo que más había buscado en este mercado de pases. ¿Hubiese sido un refuerzo interesante? Para mí sí, hubiese sido un refuerzo y no solamente una incorporación. De todas maneras, el chico priorizó Europa, no pudo ser el fútbol danés, termina siendo para mí una buena opción, como es el Ajax de Ámsterdam, recaído de capa caída del Ajax en Holanda, pero al fin y al cabo uno de los grandes en la historia del fútbol y de la Champions League. Y el último caso de los que River buscó oficialmente y podemos hasta decir públicamente, porque se había rumoreado, se había hablado, había sido de las grandes novelas del verano en este principio del año 2026, es el caso Sandino Andino, uno de los jugadores que obviamente iba a salir de Godoy Cruz, un Godoy Cruz descendido, un talento emergente como Andino que había jugado ya el Mundial con la selección argentina, había sido subcampeón del mundo sub-20, inevitablemente iba a salir del Tomba. Una de las grandes opciones, o lo que por lo menos yo pensé que iba a pasar, era que Santino Andino iba a jugar en River, o por lo menos lo iba a hacer en el fútbol argentino. Finalmente termina emigrando al Panathinaikos griego y con 21 partidos jugados y 1457 minutos en un equipo que descendió, hay que analizar a un Santino Andino con la presencia y con la importancia de un segundo semestre donde su equipo prácticamente no ha ganado nada. 70 minutos por partido aproximadamente, pases claves de 1,21, chances creadas de 2, regates exitosos de un 59 y 4 goles y 1 asistencias en un año realmente durísimo para Godoy Cruz y en un equipo que verdaderamente había jugado muy mal al fútbol. Y había sido Andino como creador y hasta también como definidor, aunque creo no es su principal argumento, su principal característica, el mejor jugador que había tenido el equipo mendocino de la media cancha para adelante, y para mí de los 30 que tenía en la lista, también el mejor podemos decir. Al medio local tiene un pase clave alto y ha mejorado mucho, ha crecido mucho en el clausura, un futbolista que ha dado la talla, ha estado a la altura respecto a lo que Godoy Cruz lo necesitó, pero todavía no tiene una generación que sepamos que lo vamos a poner en River y va a generar como generó en el último semestre de Godoy Cruz. Un extremo creativo, sí, un
generador más que finalización también, pero con unos números que todavía no abarcaban el argumento para pagar los 10 millones de dólares que quería el equipo que acababa de descender a la segunda división. Hablo de Godoy Cruz, y que sí los pudo poner el fútbol europeo, sí los pudo poner el Panathinaikos de Grecia para llevárselo y emigrar al fútbol europeo. Santino Andino, creo que si trabaja bien, que si se enfoca, que si termina generando un traspaso a quizás un fútbol un poco más competitivo, tranquilamente podría ser uno de esos jugadores que tenga un futuro de selección. Veremos cómo evoluciona el surgido en Godoy Cruz, que había tenido un primer semestre no tan abarcativo como el segundo, con un Godoy Cruz un poco mejor, que cuando su equipo recayó y lo necesitó, estuvo a la altura, pero que de todas maneras no eligió River, eligió el fútbol de Grecia. Concluyendo a lo que tenemos en River y a lo que ha buscado Gallardo y ha buscado River durante enero, tenemos tres jugadores que con características diferentes, Coridio más pegador, más definidor, más que aporta gol que asistencias, Maxi Mesa más volante que delantero, y Juanfer Quintero más centralizado, con menos regate, pero sí con pase clave. Creo que Gallardo, River, concluíamos, no tiene todavía ese perfil de creador, de perfil gambeteador. De fin y al cabo, extremo, un creador desde la banda, que es lo que estamos buscando, y que por separado no termina de encontrar ni en Maher Carrizo, ni en Santino Andino, ni en Gianluca Prestiani un jugador que cumpla con las tres características que estamos buscando. Andino, más creador desde la banda, pero poco generador. Maher Carrizo, más goleador que generador, porque al fin y al cabo tampoco tiene esa asistencia de pase clave que necesita este equipo para un definidor como puede llegar a ser Driussi, por ejemplo. Para mí no es un 9 puro, y River va a necesitar traer algo porque tiene solamente a Garín, por ejemplo, o a Roberto en las inferiores. No tiene un jugador más como centrodelantero para jugar o para afrontar este 2026, y el propio Gianluca Prestiani, mucho más regateador, mucho más veloz, pero al fin y al cabo tampoco tiene la generación que necesita o que busca este puesto. Entonces, vamos a postular tres jugadores del fútbol argentino y quizás se acercan un poco más en estas tres estadísticas de las que estamos buscando, estamos analizando, las repito: pases clave, chances creadas y regates exitosos, a lo que nosotros estamos buscando. Un jugador prácticamente perfecto en los pases claves, en las chances creadas y los regates exitosos para encontrarlo en una de las piezas que puede ser importante para River 2026. Los tres jugadores, y el que más cumple las características, los va a sorprender estadísticamente hablando, es el último: Hamilton Campas, Palacios, el chico de Estudiantes de La Plata, y Sebastián Villa, como las tres opciones que todavía serían viables para River y que siguen jugando en el fútbol argentino. Y quiero arrancar por el colombiano, por el chico que ha jugado en Rosario Central y, al igual que Cetré en Estudiantes, lo ha hecho verdaderamente bien. Hamilton Campas ha jugado 28 partidos en la primera división del fútbol argentino, contando apertura y clausura, y un total de 219 minutos totales, por promedio 75 minutos por partido, otro de los grandes titulares que tiene el fútbol argentino. Pero escuchen bien estas estadísticas porque sí son diferenciales. Pases clave 0,81, no tenemos un grandísimo generador de pases claves porque al fin y al cabo tiene menos de uno por partido. Tiene 9 chances creadas a lo largo del 2025, chances para otros, no los goles que ha convertido, repito. Esto es una estadística verdaderamente alta, y más en comparación a lo que hemos comparado. Tiene 5 goles y ninguna asistencia, y acá la cuenta pendiente, y un jugador que regatea mucho más de lo que habíamos analizado previamente: 1,65 en regates exitosos por partido y un porcentaje de efectividad de alrededor del 40%. ¿Qué le falta a Hamilton Campas? Genera chances, las crea mediante a su regate, mediante arrancar desde afuera. Esto lo cumple a la perfección, no termina asistiendo. Y si bien no es una de las grandes o estadísticas prioritarias que estamos analizando, no tiene el pase clave que necesitamos y tampoco las asistencias. Entonces se nos termina cayendo la postulación, la candidatura de quien hoy juega en Rosario Central. Hablemos de Thiago Palacios, un jugador que a mí personalmente, y esto solamente gusto personal, me encanta. Y creo que es uno de los que puede llegar a dar la sorpresa con un crecimiento inesperado para muchos en estos próximos años, pensando en lo que se viene, sea en el fútbol argentino o sea en el fútbol del exterior. Había estado cerca de emigrar al fútbol europeo, creo que había sido el Trabzonspor que había estado cerquita de cerrarlo. En principio todavía no hay nada oficial, así que lo podemos seguir metiendo en esta lista de posibles refuerzos de River. Un jugador que ha jugado mucho más que la media, porque hablábamos de 20 y pico, máximo 28 partidos jugados en el año. Thiago Palacio tiene 35 con 2.586 minutos y 74 en promedio por partido, mucho más que todos los aspirantes, y para mí un jugador que
jugó más que sus competidores, siempre es un candidato mayor a quedarse con el premio al mejor candidato en cuanto a características para este refuerzo puntual que estamos buscando. Chances creadas, 12 en total, un número altísimo, más en comparación a lo que River tiene, más en comparación a lo que River buscó y también en comparación al propio Hamilton Campas. Pases claves, uno con 29, regates exitosos, uno con 38. Bajo que el colombiano en regates exitosos, salto en pases claves. 5 goles y 4 asistencias. Creo que es un jugador que crea desde la derecha y no desde la izquierda. Muy interesante a tener en cuenta, a analizar, pero no termina siendo superior al último que voy a presentar, que a mí River lo buscó, o por lo menos se rumoreó que podía haber llegado. Novela tremenda, por lo polémico, por lo morboso de su salida del clásico rival. Ya todos saben que estoy hablando de Sebastián Villa. Un jugador que para mí tiene nebulosas, que tiene lagunas, que en el último tercio se equivoca bastante, o por lo menos así había sido su ciclo en Boca, que no decide del todo bien, pero que estadísticamente realmente me sorprendió cuando hice el research para hacer este video y para hablar del futbolista colombiano. 32 partidos jugados, 2.809 minutos, un promedio de 88 por partido. Lo juega prácticamente todo en un equipo muy inferior a Estudiantes, un equipo muy inferior a Rosario Central, pero que al fin y al cabo, a pesar de ser su estandarte, su principal argumento, su referente y su capitán, lo termina jugando prácticamente todo el Independiente Rivadavia de Mendoza. Le terminó el año 2025 con el título de la Copa Argentina. Pases clave 2.59, mucho más que Campás, mucho más que Thiago Palacios, mucho más que Andino y que Maher Carrizo, el que mejor estadística tiene sin ningún tipo de dudas y el que más pases claves por partido termina generando, casi 3, una locura. Cada pase clave de Villa puede llegar a ser una situación de gol con un definidor a la altura como puede tenerlo River y como no lo tiene Independiente Rivadavia de Mendoza. Chances claves creadas, 20. Número altísimo. El doble Hamilton Campas, casi el doble que Thiago Palacios, y mucho más en comparación a todo lo que River tiene y a todo lo que River buscó. Un jugador regateador y veloz por naturaleza, 2.39, 49% de efectividad en regates, casi el 50%. Esto es muy alto para la cantidad de regates que intenta por partido. 5 goles y 6 asistencias. Un jugador que además aporta gol, que aporta liderazgo. A ver, a mí no es un jugador que me encante y obviamente tiene toda la novela de la que fuertemente estoy en contra. Y si River hubiese jugado, Villa hubiese jugado en River, hubiese dicho claramente que era un error tanto del jugador como también de River pensando en toda su novela en Boca. Ahora, fíjense ustedes el mapa de calor, lo ven por acá arriba. Villa tiene un mapa de calor tremendo. Crea por la derecha y crea por la izquierda. Ningún jugador de los que hemos analizado crea tanto por la derecha como también por la izquierda como puede hacerlo el futbolista colombiano. Ojo, no hablo de gustos, hablo pura y exclusivamente de lo que narran, lo que dicen las estadísticas, como lo son los goles, las asistencias, los pases clave, las regates, el mapa de calor mismo. No hablo de lo que yo pienso de este futbolista, hablo pura y exclusivamente de lo que las estadísticas nos demuestran, nos brindan, puede llegarle a aportar a este River. No hay ninguno de los que hayamos analizado, a excepción de Maxi Mesa, que lo hace un poco más atrás, que cree o que se posicione en la cancha con estos números, y tanto en la izquierda como en la derecha prácticamente por igual. Creo que si Villa hubiese llegado a River, hubiese sido un aún mejor refuerzo de lo que nos hubiésemos imaginado la mayoría. Habiendo analizado los jugadores que River tiene, los jugadores que River ha buscado, los que hemos propuesto nosotros y haber encontrado a Villa como la mejor opción estadísticamente hablando, por lo menos en el mercado nacional, dentro de lo que River podría haber incorporado, hablemos del caso Kendry Páez, que cuando yo empecé a preparar este video todavía ni siquiera se rumoreaba, de hecho nunca se rumoreó, y pasó a ser cerrado prácticamente en una cuestión de la noche a la mañana, en una fracción de horas. Un futbolista que River lo ha cerrado prácticamente sin despertar cautela, y eso es algo, primero, importante a la hora de analizar un hermetismo fuerte a la hora de River negociar con los jugadores. Y hablemos de Kendry Páez, separémoslo, para ser justos con Kendry, en la actualidad en el Racing de Estrasburgo, lo que ha demostrado, lo que ha entregado en la 25-26 y también su pasaje por el año 2024, por la liga local, por el fútbol ecuatoriano que lo llevó a ser vendido al fútbol de Europa y que le dio la 10 de su elección. Hablamos primero de esta temporada, del presente puro, porque fíjense que no hemos analizado estadísticas históricas de los jugadores, sino que más bien hemos analizado estadísticas puntualmente del presente, esta última temporada, el presente de Prestiani, en la apertura y la clausura de Andino y de Maher Carrizo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso quiero hablar de Kendry Páez primero como en la temporada 25-26, donde no ha jugado demasiado, no ha tenido el mejor presente, ha aportado solamente un gol, no ha dado asistencias, ha creado solamente una ocasión para sus compañeros.
Tiene pases claves de 0,4 por partido, muy poquito, verdaderamente, y tiene 32% de efectividad en cuanto a las gambetas y solamente 0,4 regates exitosos por partido. Estadísticas flojas a comparación a lo que River ya tiene y a comparación a lo que River pone en el mercado de pases, con un mapa de calor que lo expone en cuanto a sus pocos minutos jugados y que al fin y al cabo Kendry Páez en talento es un futbolista, un refuerzo rutilante, en proyección también y en nombre, marketing podemos decir de las futuras promesas del fútbol europeo también lo es. Ahora, en cuanto a estadísticas del presente, no soluciona los problemas que tiene River, o por lo menos no trae un perfil, características que nos brinden la presencia de un creador desde la banda, que es lo que, repito, River no tiene y que es lo que, repito, River ha buscado a lo largo del mercado de pases. Pero hablemos de Kendry Páez y su versión 2024 en el fútbol local en Ecuador, cosa que lo llevó al fútbol europeo. Ya estaba vendido al Chelsea de los 15 y 16 años y tuvo su último año en Ecuador en el año 2024, pero que al fin y al cabo le permitió ser el número 10 de una de Ecuador, que históricamente cerró las eliminatorias como segunda y se metió en la Copa del Mundo 2026. Kendry Páez es un jugador que en la liga local, en Independiente de Valle, del Valle en el fútbol ecuatoriano, durante todo el año 2024, ha hecho 7 goles, ha repartido 3 asistencias, ya estadísticamente muy superior a su presencia en el fútbol europeo, más que nada en el mapa de calor, ha jugado mucho más y lo ha hecho marcadamente en un lugar donde no sirve, fíjense, zurdo desde la derecha, pero en ese cuadrangular, en ese cuadrante entre el área grande y el carril central y el carril derecho. Ahí es donde nos sirve que se pare el jugador y ahí es donde se va a buscar parar Kendry Páez. Veremos cómo Gallardo lo acomoda con Juanfer Quintero. Yo no creo que lo vaya a sacar y yo creo que por los perfiles o por las características y el talento que tiene Kendry Páez y por lo que es Gallardo como entrenador, lo va a querer poner a titular siempre que pueda. Grandes ocasiones creadas, solamente 3, no tiene demasiadas, a pesar de sí tener un buen número de pases claves por partido en comparación a lo que River hoy tiene. 1.9, a pesar de no ser el número que sí propone Villa, que lo quiero repetir porque es superador, 2.59, es una buena estadística para un chico de 18 años que tiene hoy, 17 años que tenía en el 2024, 16, 17 cuando jugó en el fútbol de Ecuador. Regates completados 0,8 por partido, casi un regate exitoso por partido completado y un porcentaje de efectividad de casi el 50%, 47. Yo creo que Kendry Páez es un buen refuerzo para River. La verdad que me parece una de las bombas del mercado. No por lo deportivo, por lo futurístico, donde me parece un buen refuerzo, pero sí por lo que genera traer un jugador del Chelsea que es proyectado como uno de los grandes futuros, una de las grandes promesas que tiene el mundo del fútbol en general y particularmente aquí en Sudamérica, que venga a jugar a River por lo menos cedido. Me parece una buena movida de River porque lo ha trabajado bien herméticamente y lo ha podido cerrar en cuestión de horas. Ahora, ¿es la solución al problema de River? Claramente no, porque estadísticamente, repito, en actualidad y en historia, no nos soluciona los problemas que River tiene en cuanto a grandes operaciones creadas, en cuanto a pases claves, en cuanto a regates completados, y no nos brinda, quizás sí desde la posición, ven el mapa de calor, no desde lo numérico, ese creativo desde la banda que River y Gallardo han buscado en el mercado de pases. Para cerrar este video, quiero preguntarle a ustedes qué piensan del refuerzo de Kendry Páez a River, qué piensan de las posiciones de los jugadores que hoy tiene River en su plantel en el año 2026 y si realmente creen que River necesita este perfil de jugador que hoy hemos buscado en este canal, un creador desde la banda derecha o izquierda que le aporte jugadas de peligro, que desactive monotonía con su gambeta, que le brinde velocidad y que genere chances para que otros compañeros la conviertan y para que obviamente River tenga mayor producción ofensiva, que es lo que yo personalmente creo le ha faltado en el año 2025. ¿Era Andino una gran opción? ¿Era Prestiano una gran opción? ¿Era Maher Carrizo una buena opción? ¿Es alguno de los 3 jugadores que yo les propongo una buena alternativa para River en el 2026? Cuéntenme ustedes qué les parecen estos jugadores de los que hablamos y si se les ocurre alguno más para que lo volvamos a analizar como alguna parte 2 en este canal. Muchas gracias por ver y por acompañar en otro video largo de análisis de los que a mí me gustan, estadísticos y deportivos, para un River 2026 que no tendrá Copa Libertadores, pero que tiene que proyectar a ser campeón local y de la Copa Sudamericana para volver a ser lo que supo ser algún día con Gallardo y lo que sin dudas ha perdido mucho, pero mucho en este 2025.